Hola, buenas tardes para todos. ¿Están por ahí? A ver si me dan alguna señal de vida. ¿Me escuchan bien? Hola, hola, ¿me escuchan? Bien, muy bien. Estoy sumamente contento porque recuperé mi máquina. No le funciona la tecla Tab ni la tecla Shift de la izquierda. Por lo tanto, el día jueves va a volver al taller. En general, es un alivio tener una máquina con potencia al lado de la otra máquina que estaba utilizando. Así que espero que la clase de hoy tenga menos interrupciones que las clases anteriores. Bien. Bueno, hay algunas novedades para hoy. Vamos a ir comentando. En primer lugar, la primera novedad que tengo es que hice los deberes. Así que vamos a compartir acá la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Acá les estoy mostrando. ¿En qué está esto? Vamos a poner la visión de ustedes. Primero, en el teórico, fíjense que acá aparece un material que se hace referencia al ciclo de vida. Eso es lo que vamos a empezar a dar en el día de hoy, que ya de alguna forma empezamos a tratar en la clase previa. Así que empiezan a aparecer los materiales. Es prácticamente el mismo material que estaba en el compendio que compartimos en la clase previa. Ese es el primer comentario. Segundo comentario. A ver, por acá vamos a nuestro espacio, grupo 135. Fíjense acá, hay un link, clases dictadas, y lo lleva a las clases. Acá, que dice video borrado, lo que está pasando es que está subiendo todavía un video. Después quiero ver, vamos a ver si quedaron en orden, porque esta clase que dice video borrado debería estar antes que la clase de video de información. Bueno, pero eso es un detalle menor, así que
recuperada la potencia de cómputo, estamos recuperando el poder de compartir y ahí están los videos de las clases previas que ustedes me habían pedido. Con respecto a los chats, por acá, a ver acá que tienen en el chat que me están escribiendo. Bueno, muy bien, Rafaela. En el chat yo tengo por acá grupo para... Lo único que no he leído es por acá. Todavía están gente con los grupos. Me alegro, sigan armando sus grupos, me parece que es importante que ustedes se organicen con los grupos. Bien. ¿Todo entendido hasta acá? No, Romina, todavía no está el de la clase pasada, vas a tener que esperar seguramente hasta mañana o pasado, mañana hay paro, y espero que como hay paro no haya clases en la facultad, igual que el viernes, que es el Día del Funcionario, entonces ahí pueda acceder a los videos yo y subirlos a YouTube, porque lo que estoy haciendo es subiéndolos a YouTube directamente para que ustedes puedan acceder armé una lista de reproducción con todas las clases una tras de otra. Las voy a poner en orden. Después si se aburren le ponen velocidad 2x o lo saltean. Pero bueno, van a tener el material ahí a disposición también, con estas clases que hemos ido compartiendo. Esperemos que a medida que se vayan transcurriendo estas clases, ir mejorando la comunicación de mi parte hacia ustedes, y porque la verdad que cuando uno se ve en los videos se da cuenta de los múltiples errores que conoce, que comete a la hora de dictar la clase. No errores conceptuales, pero errores en cuanto a la dicción, en cuanto a ese tipo de cosas que hay que ir corrigiéndolas. Ya son muchos años dando clase, pero igual se cometen. Bueno, vamos a seguir entonces. La tercera novedad importante ya es esta. A ver. Acá. Está la práctica 2. Para lo cual yo voy a venir acá. A ver. Práctica 2. Vamos a abrir la práctica 2. Y vamos a comentar un ratito sobre la clase sobre la práctica 2, qué es lo que se viene. Primero, lo más importante de todo, el final. Plazo de entrega 27 de septiembre, hora 23:55. Quiere decir que esto es este domingo, no, el siguiente. Tengan presente entonces que para este domingo no, pero para el otro domingo tienen que entregar esta práctica. Así que hay unos 10 días para trabajarla. Segundo, muy importante de esta práctica, la otra valían 3, esta vale 4. Esta vale 4, o sea que tiene un puntito más que la práctica anterior. Y ahora hablemos un poquito de ella. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, primero que nada que es una continuación todas las prácticas son continuación de las anteriores y del mismo caso que veníamos estudiando. O sea que seguimos estudiando la situación específica de una empresa en particular, una empresa chica que está en etapa de crecimiento.
En este caso la dueña está muy contenta y decide pedir plata al banco, se siente muy ilusionada con el futuro y quiere avanzar más rápido, para lo cual ese avance más rápido requiere esfuerzos financieros adicionales, y esos esfuerzos financieros adicionales, ustedes saben que en los negocios se resuelven solo de dos maneras: con aporte de capital propio o con financiamiento externo. La tercera forma es la natural, que es generar las ganancias, no distribuirlas y ir creciendo con esas ganancias generadas. Lo que pasa con esta tercera forma es que si una empresa quiere trabajar más rápido, quiere avanzar, dar pasos más acelerados, necesita un nivel de capital y de fondos que no los puede adquirir directamente de su flujo normal. Por lo tanto, va a buscar a su flujo extraordinario. Y esos flujos financieros extraordinarios solo salen o porque los dueños ponen plata, los accionistas ponen plata, eso es aportes de capital propio, o porque la empresa se financia con fondos externos. Una de las maneras de financiarse con fondos de préstamos externos, porque hay otras, es a través de un préstamo bancario. Los préstamos bancarios, los bancos los otorgan cumpliendo, en primer lugar, sus estrategias de negocio. O sea que los bancos deciden, bueno, le vamos a dar plata a empresas que facturen más de $1 millón al año. A las empresas que no facturen ese monto, directamente que ni pasen por la ventanilla porque no las vamos a recibir. Esto que les acabo de decir es una política que tiene un banco de plaza, por ejemplo, que es el Citibank. No sé si es exactamente $1 millón, pero me parece que es más todavía. O sea, ellos están muy restringidos en cuanto a los fondos que otorgan por un problema de política interna. Entonces, lo primero que hace un banco para dar o no dar préstamo es tener una política comercial propia de a quién se va a orientar a dar los dineros que capta. Lo segundo, va a establecer condiciones de riesgo. Esto quiere decir que un banco va a decir, yo para dar préstamo al perfil de clientes que estoy deseando llegar, además de que sean parte de ese grupo objetivo, les voy a pedir que cumplan determinados requerimientos funcionales que a mí me aseguren que yo voy a poder cobrar el préstamo que estoy otorgando. Esencialmente hay dos requerimientos, dos elementos que toman en cuenta los bancos a la hora de otorgar dinero, de prestar dinero. El primero son las garantías, que son las garantías de cobro última que puede tener el banco en caso de que se llegue a una situación de liquidación judicial. Para esa circunstancia, normalmente lo que buscan es tener garantía suficiente como para que en caso de, por ejemplo, se tenga que llegar al remate de un bien, el valor del remate sea suficiente para cubrir un porcentaje del dinero prestado. Bien, y después lo más importante, porque a los bancos no les sirve llegar a esa instancia, si bien ellos toman estas medidas como garantía última, lo más importante es que funcionen los negocios, o sea, prestar dinero, recibir dinero y ganar los intereses. El resto es resolver problemas. Entonces, como ellos lo que pretenden es trabajar con el dinero y obtener rentabilidad del mismo, lo que van a asegurarse es analizar muy bien las características de las empresas a quienes les prestan el dinero para determinar si los flujos de fondos que generan esas empresas son suficientes para el repago del préstamo que el banco está otorgando en los plazos que está otorgando. ¿Me siguieron hasta ahí?
¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno. Sigo entonces. Ante esa situación de que el banco quiere tener certeza de los flujos de fondos, lo que pide es información de la empresa. Esa información de la empresa es información tal que le permite hacer un análisis justamente de los flujos financieros y sacar sus propias conclusiones. Y es acá donde le pide a la empresa el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, que es lo que viene a la práctica de hoy, ¿no? Por eso, acá dice, decide solicitar un préstamo al banco, para lo cual piden que presente el estado de situación de patrimonial. Qué mal que está el estado de situación de patrimonial y el estado de resultados, no, es el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. En todo caso sería el estado de situación de patrimonio. Bien, ¿qué es lo que les pedimos? Tres cosas les pedimos, 4 cosas. La primera, en la planilla que ustedes ya trabajaron, sobre todo en la planilla de asientos, se les pide que ingresen estas transacciones que están acá. Estamos hablando de 7 transacciones, y una vez que las ingresen, tienen que hacer una captura de pantalla para incluir en el documento que después van a subir al EVA. La captura de pantalla tiene que mostrar los asientos ingresados. ¿Qué va a pasar acá? Va a pasar lo que ustedes ya me venían planteando en la práctica anterior, de que me faltaban rubros. O sea, si hay omisiones, si faltan rubros, ese tipo de circunstancias ustedes la tienen que satisfacer haciendo el planteo correspondiente. O sea que falta un rubro, lo consideran, lo ingresan al plan de cuenta y después lo pasan al asiento para tener el asiento que le cierre correctamente. Así que esta pregunta de, profesor, me falta, no está el rubro, bueno, esto ya la contesto ahora directamente. Ustedes crean el rubro y según su saber y entender, así como si le falta una pata al asiento, también lo complementan según su saber y entender. Acuérdense que lo que nosotros estamos evaluando acá es si ustedes interpretan el sistema y si ahora lo operan. En este caso, lo que queremos que vean es cómo es la operación ya del sistema. O sea, ante transacciones concretas, cómo responde el sistema. Eso es importante que ustedes tomen nota. O sea, que ustedes van a ir testeando el sistema en base a un set de prueba. Este caso es un set de prueba, y les permite a ustedes, a través del set de prueba, evaluar cómo está funcionando el sistema. Tomen nota ante ese proceso de los errores que comete el sistema y las situaciones que verían que serían necesarios corregir desde el punto de vista de arquitectura o de requerimientos específicamente. Bien. Segundo, se pide verificar que una vez que ingresaron los asientos, los informes, tanto del estado de situación patrimonial como del estado de resultados, se generan bien. Así que hagan un análisis de si realmente está dando bien, está dando mal, qué es lo que está pasando con los resultados de la planilla, así como estaba puesto. Y, como dice acá, si es necesario, indicar cuáles son las correcciones necesarias que se le tiene que hacer a la planilla para que quede en forma adecuada a los efectos operativos. Este proceso que están haciendo con esta práctica, es un proceso que se hace siempre antes de poner en funcionamiento un sistema. O sea, se hace un proceso de testing con un set de prueba de datos representativo de la realidad de la empresa y del proceso que va a ser soportado por el sistema. Ese proceso, esta tarea es documentada adecuadamente y el objetivo que tiene es, primero que nada, verificar que
se cumplan todos los requerimientos que nosotros teníamos establecidos con respecto al sistema, y segundo, que el sistema actúe correctamente y dé los resultados esperados. O sea que esto es un proceso, ustedes están simulando un proceso de evaluación en base a un testeo de un determinado sistema. En particular, el sistema este es un sistema de contabilidad, pero podría ser otro, bien diferente que el sistema de contabilidad. Bueno, se pide 3. Explique en qué etapa del ciclo de vida ubica al actual sistema de información del cuyo, que mal que está redactado eso, cuyo principal componente es la planilla electrónica. Fundamente, justifique. Bueno, para responder esta pregunta, ustedes van a tener que haber prestado debida atención a la clase de hoy y la clase siguiente, que son las 2 clases de ciclo de vida, en donde nosotros vamos a conversar respecto a qué es el ciclo de vida de un sistema de información. Entonces, de las clases estas, ustedes van a sacar elementos que les van a permitir tomar un criterio y decir, el sistema de Anita de la papelería está en tal etapa del ciclo de vida. Y está en esa etapa por esto, por esto, por esto, por esto. ¿No? Entonces, eso es el CEPIDE 3. El CEPIDE 4 es, perfecto, si está en esa etapa que ustedes dijeron, ¿cuál es la etapa siguiente que le corresponde al sistema? ¿En qué etapa entraría el sistema? ¿En qué etapa entraría el sistema a continuación? Y también tienen que fundamentar la respuesta. Yo diría que es una práctica que tiene dos CEPIDE, que son el 1 y el 2, que son operativos, que son de testeo, de evaluación de sistemas, en el cual lo que ustedes tienen que hacer es probar y anotar, probar y anotar, probar y anotar, y después indicar correcciones. Mucho de eso ya lo hicieron cuando estuvieron trabajando en la primera práctica, así que lo tienen avanzado, no deberían tener demasiados problemas. Y después, si es nuevo para ustedes, si es una aplicación práctica de lo que vamos a ver hoy, es justamente la ubicación del sistema en una etapa del ciclo de vida del mismo. Tanto en el momento actual del sistema ese, como hacia dónde iría el mismo. Bueno, espero preguntas acá. ¿Están ahí? ¿Se entendió? Claro. Sí. Profesor, en el CEPIDE 1, si agregamos un rubro, ¿tenemos que exponer en un comentario como nota se agregó tal rubro porque o lo agregamos nomás? No, agregalo. Lo que sí me parece relevante es que vos vas haciendo toda la operación con un cuadernito al lado y vas anotando los errores que encontrás y las situaciones que encontrás. En una situación como esa, como me estás diciendo, había que agregar un rubro que no estaba. Preguntas, ¿el sistema permitió agregar el rubro? Segundo, si lo permitió, ¿fue sencillo? Tercero, una vez ingresado el rubro, ¿se generó algún problema? Y de esa manera te permite evaluar esa circunstancia. No te enfoques en el rubro, enfócate en qué pasa en el sistema. Bien. ¿Bien? ¿Alguna otra? No, Santiago, estamos terminando de la práctica ahora, vamos a empezar, de acá a poquito ya vamos a empezar con el resto de la clase. Sí, decir que hay materiales nuevos en el EVA y está el enlace a las clases anteriores. Bueno. Bien. Si no hay más preguntas, después si ustedes tienen alguna otra pregunta más, levanten la mano o directamente hablan
hablan y me la hacen, ¿está? Vamos a pasar entonces a la clase de hoy. Previo a la clase de hoy, hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Que en la clase pasada lo que estuvimos considerando fue las demás etapas de Nolan donde la empresa podía encontrarse. Volver a repasar qué fue lo que hizo Nolan. Nolan lo que hizo fue hacer un estudio en el cual categorizó a las empresas según el grado de incorporación que tenía cada una de las empresas de tecnología. O sea, grado de incorporación de tecnología que tenía cada una de las empresas. Primero habíamos visto la etapa de inicio, la etapa de contagio, después vimos la etapa de control, donde la empresa lo que buscaba era corregir etapas anteriores, ¿no? Después viene la etapa de administración de datos, la etapa de integración y por último la etapa de la madurez. Todas etapas en las cuales la empresa va evolucionando en cuanto a la incorporación de tecnología. La última etapa se caracteriza por tener presente la tecnología en el primer nivel de prioridad dentro de la organización y tener representantes del área tecnológica en los más altos niveles de dirección y de considerar la tecnología en toda la organización y la incorporación de sistemas expertos y de nuevas tecnologías para buscar mejoras en los procesos y con mayores niveles de competitividad por parte de la empresa. Esto fue entonces un breve resumen. Insisto, ¿por qué es importante Nolan para nosotros y para ustedes? O sea, ¿por qué yo tengo que saber Nolan? Porque cuando yo vaya a cualquier organización, tengo que rápidamente poder identificar en qué etapa de las de Nolan se encuentra la empresa en la que estoy incorporándome. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí tener criterios a los efectos de saber hacia dónde va en cuanto a la tecnología, de dónde viene y cuáles son los principales problemas o características de la etapa que está transcurriendo en este momento. Eso los ayuda mucho a ustedes en todas las demás tareas profesionales. Así que es como bueno, muy bien, acá llego, ¿cómo está la empresa esta con la tecnología? Lo que vamos a empezar a ver ahora es lo mismo, el mismo concepto, pero ya no de la empresa, sino de un sistema en particular. O sea, Nolan nos permite a nosotros decir en qué etapa está la empresa con respecto a la tecnología. Los conceptos de ciclo de vida nos permiten decir a nosotros en qué etapa está un sistema con respecto a todo su ciclo de vida. Y entonces, sabiendo esto, en qué etapa se encuentra, nosotros vamos a poder tomar acciones diversas con respecto a la administración y a la gestión de ese sistema en particular. Quiero que me confirmen si entendieron el concepto integral de ambos temas y la importancia que tienen para nuestro conocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué es que estamos dando esto y cómo esto se incorpora a lo que nosotros necesitamos saber a la hora de nuestra actividad profesional? ¿Está claro? Bueno. Estos silencios a veces me dejan un poco nervioso. Incómodo silencio. Sí, yo sé que es cómodo, sí, pero ponete de este lado. Yo necesito un poco de feedback, ¿viste? Yo cuando estoy en las clases, en las clases presenciales, les veo las caras yo a ustedes, y veo las que yo por las caras sé que me dice, este está diciendo una barbaridad, no entiendo nada, esto hay que repetirlo. Acá es más difícil.
por eso estoy pidiendo a gritos cierto grado de feedback. Interactúen conmigo, por favor. Bueno, vamos a seguir entonces, ya veo que están muy cómodos, sigamos con vuestra comodidad. Vamos entonces a iniciar esta segunda fase que es ¿qué pasa con los sistemas de información? ¿Qué pasa durante toda su vida, vamos a decir? Pensemos en la vida de un sistema de información y qué es lo que ocurre. Para eso se subió un material, qué lindo que acá no esté. A ver. Vamos ahí. ¿Qué es este que está acá? Este ya está subido en el EVA, es parte del material anterior, ¿no? Bien. Vamos a empezar a hablar sobre esto. Bueno, como les decía, el ciclo de vida trata de mostrar en qué etapa se encuentra un sistema de información dentro de su vida útil, llamémosle así. Si lo asimilamos con los sistemas de vida de las personas nacen, las personas viven en sus distintas etapas, y después por último nos tomamos los vientos, nos vamos, nos morimos, ¿no? Entonces en los sistemas de información pasa lo mismo. Salvo que en algunos casos esos sistemas tienen la posibilidad de reconvertirse y permanecer en el tiempo, ya lo vamos a ver. De igual manera, ustedes piensen como un continuo en el cual un sistema va lentamente dejando de cumplir en forma eficiente los requerimientos para lo cual fue propuesto, por distintos motivos, y se va perdiendo utilidad, deja de ser útil para la organización. Para lo que sea, o sea, ustedes acuérdense de la definición de sistema, es el conjunto de componentes que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Si el objetivo no está más, ya no tiene sentido el sistema. Y bueno, si el objetivo va cambiando y el sistema va satisfaciendo a medias el objetivo, eso lo que va haciendo es degradando la eficiencia del sistema. Bueno, vamos a ir viendo entonces, partiendo de esa gran idea que les acabo de manifestar, cuáles son las distintas etapas que va transcurriendo un sistema, ¿no? Bien. En primer lugar, hay un comentario acá referente a una norma ISO. Las normas ISO son estándares de operación que en determinado momento tuvieron una difusión bastante relevante en cuanto a cómo hacer las cosas y cómo establecer principios de gestión que aseguraban determinados niveles de calidad en la forma de hacer determinadas tareas o determinadas cosas, ¿no? Entonces, en especial, esta ISO, la norma ISO 12207, hace referencia a características de sistemas de información. Es una referencia general que tiene muchos conceptos de lo que nosotros venimos conversando en la materia. Y bueno, establece un estándar con respecto a los procesos de ciclo de vida del software de una organización, esta norma, que es lo que les decía yo, se condice con lo que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, cuando, en términos generales, el ciclo de vida de un sistema comienza con una idea determinada, y finaliza cuando se deja de utilizar el software. Entonces, ¿me pueden decir ejemplos de sistemas
que no se usan más, que hayan sido muy usados y que no se usen más. Con los Pentium, esos que había antes. Ahí estás hablando de máquinas. Sí. Ah, no es un sistema, ¿no? Acá estamos hablando de sistemas de información. O sea, las máquinas se utilizan para la gestión de los sistemas. Son parte del sistema, pero en sí, acá lo que estamos poniendo foco es en el sistema de información. Piensen en lo que ustedes usaban y que no usan más. Bueno, por ejemplo, el Windows Messenger era una ventanita que se utilizaba para chatear. Era una forma... Ahí está, el DOS, dice Leonardo, antes de Windows. Aunque no lo creas, Leonardo, todavía hay sistemas que utilizan DOS como sistema operativo. Pero sí, tenés razón, o sea, estamos hablando de Windows XP, cuando dice Santiago, es también un sistema operativo que ya no se usa más, es un sistema en sí que no se usa más. También hay máquinas que utilizan y hay sistemas que siguen utilizando Windows XP. Les doy un ejemplo. Sistemas de producción, por ejemplo, robots que cortan madera, ustedes le pasan el plano y el robot hace un mueble. Esos sistemas están basados, esos robots están basados con el uso de un sistema operativo que era el vigente en el momento que se concibieron. Y bueno, siguen utilizando Windows XP, más de uno de esos robots, porque los sistemas de gestión internos que tienen el robot no son capaces de sincronizar o, vamos a decir, integrarse con sistemas operativos más modernos. Entonces siguen utilizando versiones viejas de Windows, y con eso pasa, ¿no? Sí, Windows 98 también ya pasaron a la posteridad, ¿no? Y lo mismo tiene que estar pasando con algunas versiones de Linux. Y también hay versiones de los sistemas operativos de Mac, o sea, de Apple. En general está pasando esto, ¿no? Bueno, ahí ustedes están viendo entonces, y ya vimos ejemplos con lo que ustedes están diciendo, de sistemas que dejaron de funcionar, que ya cumplieron su etapa y ya no se usan más, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces hacia adelante. Yo les decía que era importante saber en qué etapa nos encontramos, porque eso a nosotros nos permite saber qué acciones tomar. Por ejemplo, si llegamos a una empresa y vemos que la empresa está utilizando Windows XP, como decía por ahí Santiago, ya sabemos, ya ustedes tienen que saber que eso tiene poca vida. O sea que necesariamente los sistemas que están corriendo arriba de ese sistema operativo tienen que ser capaces de correr en sistemas operativos más modernos, porque si no, no van a poder funcionar más. De hecho, se les va a romper el disco, se les va a romper la máquina, o puede haber un problema de seguridad importante sobre Windows XP y directamente se quedan sin funcionar. Eso les está diciendo a ustedes que si ustedes saben que hay un sistema que está corriendo sobre un sistema operativo viejo, necesariamente tienen que tomar acciones. Las acciones serán empezar a pensar cómo sustituir ese sistema, o cómo cambiar el sistema operativo, o cómo pedirle al proveedor para que adecue el sistema para que corra un sistema operativo más moderno. Es por eso importante saber que el sistema operativo que estamos corriendo es una versión bastante actualizada. Esto es un aspecto que ustedes deben tener presente. O sea, cuando llegue el momento de incorporación de sistemas en las organizaciones que vayan a trabajar o que vayan a ayudar, ustedes pregúntense, porque el proveedor, como les dije yo a ustedes, les va a tratar de vender espejitos, ¿no? Y estas cosas, por lo general,
si ustedes las preguntan, se las contestan, pero si no se las preguntan, ustedes no hacen las preguntas adecuadas, el proveedor no las va a contestar, porque muchas veces son preguntas incómodas. Si ustedes preguntan, bueno, muy bien, ¿y este sistema? ¿Cuál es el roadmap de este sistema? Roadmap significa el mapa de camino, o sea, justamente el ciclo de vida que tienen esperado de un determinado sistema. Es fácil que ustedes vayan a internet, a ver si podemos hacer esto. A ver si podemos hacer esto. Acá ven, yo puse Roadmap Windows 10. Y acá les dice hoja de datos del ciclo de vida de Windows 10. Y les explica, ¿no? Y acá hay una imagen, por ejemplo. Vamos a ver esta imagen. Estas imágenes que están acá. Les está mostrando. Bueno, no puedo verla más grande. De igual manera, como verán, fíjense que acá está julio del 2005, noviembre del 15, agosto del 16, 16, 17, actualizaciones hasta agosto del 10, hasta segunda actualización en el 17, y esto ya pasó a mejor vida, ¿no? O sea que les está mostrando esta gráfica, como verán, un nivel de camino de evolución. Acá hay otra que muestra justamente en el Windows 10, esta es vigente, incorporado al Internet de las cosas, ¿no? Con hacia adelante cómo se van incorporando distintas pautas y distintas situaciones del sistema operativo, en particular este que estamos viendo ahora. Entonces, a ver, acá estoy. ¿Entendieron eso? Sí. Bien. O sea, esta pregunta hágansela. O sea, cuando ustedes estén evaluando paquetes y requiera, sobre todo, por ejemplo, que dice, bueno, este sistema va a operar con la base de datos fulana, o del motor de base de datos tal, o requiere que trabaje con el sistema operativo tal o cual. Capaz que el sistema puede estar maravilloso, pero puede estar basándose en un sistema que tiene una vida, un camino futuro bastante limitado. Y eso a ustedes los puede restringir hacia adelante en el tiempo. Es importante entonces saber específicamente en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra cada uno de los sistemas que estén estudiando, ¿no? Esto entonces es muy importante el momento del análisis de los sistemas. ¿Cuáles son las principales etapas que componen un ciclo de vida, ¿no? Acá tenemos dos sabores de presentación. Este que les muestro acá es uno primero y ahora vamos a ver otro. Como verán, lo primero de todo es una idea. Alguien tuvo la idea maravillosa en su momento de hacer un sistema de análisis de datos referido a distintos comportamientos que tienen los jugadores de fútbol dentro de su competición, o sea, dentro del partido. Esta idea se la promovieron, se la manifestaron al técnico de la selección uruguaya, que era Tavares en ese momento. Tavares dijo, está bueno, no sé qué, vamos arriba, dale. Y ellos fueron los primeros que empezaron a manejar datos estadísticos de comportamiento de jugadores. Creo que fue a nivel mundial, que capaz que, no me extrañaría que los alemanes tuvieran alguna cosa similar, ¿no? Pero digo, fuimos bastante innovadores en eso. Con esto les estoy diciendo que cualquier sistema nace de una idea primaria
que después va evolucionando, vamos a decirlo así. En el mejor de los casos, si ya tiene un cierto grado de construcción, pasa a una etapa siguiente, que es una etapa de diseño. Luego de la etapa de... Ahora vamos a hablar de estas etapas. Luego de la etapa de diseño, se pasa a la etapa de construcción, después a la de implantación. Como verán, hasta ahí fueron 4 etapas y todavía no se empezó a usar. Después pasa a una etapa de uso y a continuación empieza la etapa de líos, de los desajustes. Así que estas son las principales fases o etapas que transcurren dentro del ciclo de vida de un sistema de información. Como verán acá yo lo puse en términos circulares, ¿ven? O sea, es como un círculo. Y este círculo representa la retroalimentación y representa el funcionamiento permanente de un sistema. Como quien dice, un sistema se reinventa a sí mismo. Vamos a ver un poquito más de esto ahora, un poco más adelante. La otra alternativa es esta otra que está aquí, espero que la vean bien, que es una etapa lineal, donde está lo mismo, o sea, hasta el origen, el diseño, la construcción, la implantación, el uso, el desajuste, pero acá aparece una nueva etapa que es la de destino final. Esto significa que este sistema no se usa más. Cuando está en una etapa lineal de estas características, esto no se usa más. Bueno, esto es importante que ustedes lo tengan presente. Es una primera gran clasificación que tienen que hacer cuando se enfrentan a analizar ante qué tipo de sistemas están. Estoy ante sistemas que están en un proceso continuo de ayornamiento y de actualización, o estoy ante un sistema que irremediablemente va a seguir un ciclo lineal y va a terminar con un destino final y lo voy a sustituir por otro. Porque eso a ustedes ya los condiciona también. En el primer caso ustedes van a decir, bueno, yo tengo que tener una muy buena relación con el proveedor del sistema o del soporte, etc. ¿No? ¿Por qué? Porque voy a seguir usándolo, si cumple adecuadamente con mis requerimientos. En el segundo caso, usted, y sobre todo si ya están en la etapa de uso, o sea, sobre las últimas 2 etapas, que si bien son 2 etapas, son las de más tiempo, son las que la empresa utiliza son las que transcurre más tiempo el sistema, en una escala temporal total. Las primeras etapas requieren poco tiempo y la etapa de uso y de desajuste son etapas un poco más extendidas en cuanto a demanda temporal. Entonces, ustedes ya saben que pueden estar enfrente a una etapa en la cual tienen que empezar a pensar en un cambio. Un error muy importante y que nos lo pueden endilgar a nosotros sería omitir este análisis. En primer lugar, omitir significa no hacerlo. Y segundo, malinterpretar el estado en el cual está un sistema. Porque si el sistema nosotros interpretamos que está en una de las etapas primarias y sin embargo está al final, nos va a traer muchos problemas, muchas situaciones de emergencia donde vamos a tener que actuar en forma improvisada y tal vez eso nos impacte en las operaciones. Entonces, es muy importante tener conciencia de qué etapa exacta está. Si nosotros evaluamos que ya estamos sobre las etapas finales, podemos rápidamente empezar a tomar acciones para efectuar las sustituciones correspondientes en forma ordenada, y esto nos ahorra un montón de problemas. Entonces, si nosotros realmente hacemos un cambio planificado, utilizando criterios de gestión de cambio, como vimos en la clase anterior, que impacten en todo esto lo podemos hacer de una forma muy provechosa, mientras que de la otra manera podemos, como les decía, vernos en una situación en la cual podemos perder capacidad operativa
incluso perder dinero, va de suyo eso, ¿no? Bien, vamos a ver ahora, a empezar a estudiar cada una de las etapas en particular. Bueno, la primera de las etapas. La primera de las etapas es bastante básica, ¿no? O sea, es el origen o la idea del sistema. Esto significa, bueno, alguien tuvo una maravillosa idea y elaboró un sistema determinado, por ejemplo, el WhatsApp, y lo llevó adelante. Pero también significa, nosotros teníamos un sistema determinado y surgió algún elemento que nos obligó a modificarlo. Entonces, el origen del cambio, el origen de por qué empieza a transcurrir un nuevo sistema, puede tener diversas causas. Esencialmente, las podemos clasificar, esas causas, esas motivaciones de ideas, de dos tipos. Causas externas o causas internas. O sea, los factores que motivan generar un sistema nuevo pueden ser de origen externo o de origen interno a la organización. Los de origen externo son muy fáciles de ver cuando tienen que ver con circunstancias legales, formales o de imposición, vamos a decir, de poderes más fuerte que el mercado. Me refiero en este caso a situaciones en las cuales interviene el Estado, los gobiernos departamentales, etc. Esos son fáciles de ver. Acá, por ejemplo, habla factores legales, los CFE. Y bueno, hoy en día cualquier empresa está obligada a incorporar la facturación electrónica si cumple que tiene que un determinado nivel de facturación al año. Y lo tiene que hacer. O sea que si no tiene el sistema, lo va a tener que procurar y lo va a tener que incorporar. Esto es un factor externo legal, es una imposición que tiene la empresa que cumplir. ¿Está bien? Esto es fácil de entender. Es más difícil de visualizar los otros dos factores externos que se plantean acá. Por ejemplo, el factor de la competencia. Cuando en un determinado sector hay un jugador que introduce una tecnología determinada que le genera un factor de competitividad relevante, nosotros, para mantener nuestro nivel de competencia, vamos a tener que llegar al mismo nivel de eficiencia que el agente anterior. Si nosotros no alcanzamos el nivel de eficiencia que el agente anterior, lo que vamos a hacer es perder posiciones de mercado. Y si perdemos posiciones de mercado, perdemos negocios, y perdemos negocios, exponemos a la organización a situaciones de hasta la propia muerte de la organización. Por lo tanto, es muy importante saber leer el grado de uso que está siendo considerado por parte del sector en el cual está trabajando la organización. ¿Tá? Esto es un aspecto que ustedes, tienen que de alguna manera informarse cómo es que están trabajando. Porque esto es una cosa que se hace relativamente fácil, o sea, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, situaciones en las cuales una empresa está acostumbrada a vender todo en su local y en determinado momento aparece una empresa que tiene características similares, pero coloca vendedores en la calle y por lo tanto los vendedores llegan a los clientes y los clientes no van a la empresa. Entonces ahí le está otorgando un valor agregado diferencial al proceso de venta, y los clientes pueden llegar a optar por ese valor agregado preferencial, dejando de lado a la empresa primogénita a la que ofrecía el producto. Lo mismo ocurre con la tecnología. Es bueno entonces, siempre es bueno, saber cómo están operando
la competencia. Esto es, cómo está operando, significa, esto se llama benchmarking, perdón. Bueno, al fin y al cabo, ahora no me acuerdo de una palabra en inglés, pero significa ver cómo justamente los demás están operando en los mismos rangos de negocio que lo estamos haciendo nosotros. Es una etapa de observación, de consideración, de medir resultados, de medir resultados específicos en aquella fábrica de pasta entrega los pedidos en 15 minutos y aquella otra el promedio de espera de un cliente es de 45 minutos. Ese tipo de circunstancias son las que ustedes tienen que tener presente y decir, bueno, hasta dónde una cosa de estas me puede afectar o no en los negocios. Por eso es difícil verlos a veces. Son situaciones que son factores externos a la organización que nos llevan a cambiar procesos y esos procesos nos llevan a cambiar requerimientos de sistemas. Debemos tener... Ahí me hace ruido el chat. Ahí está, eso, Leonardo. Muchas gracias. Entre todos podemos hacer más. Benchmark. Bien. Les decía entonces... Los factores externos son más difíciles de ver cuando no son impuestos, porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para verlos, tenemos que ir a verlos, ver lo que está pasando. El problema que podemos tener es que no nos movamos para verlos siquiera, ni siquiera nos preocupemos para ver lo que está haciendo la competencia. Y si eso es así, podemos estar cayendo en un problema. Bien, después se agrega otro factor externo relevante que nos puede llevar o motivar al cambio del sistema o a la generación de una nueva idea, que es los factores tecnológicos, ¿no? O sea, cuando hay obsolescencia tanto de hardware como de software. En cuanto a obsolescencia del software, yo ya les manifesté hace un rato un ejemplo del caso de sistemas que trabajan con sistemas operativos viejos, y que necesariamente ustedes visualizan de que esos sistemas operativos viejos van a dejar de estar funcionales, entonces necesitan hacer un cambio para ayornarse y adaptar el sistema actual a nuevos sistemas operativos. Lo mismo pasa con el comentario que alguien hacía por ahí que me decía en trabajar en un Pentium. Bueno, hay máquinas viejas que trabajan en Pentium que ya su poder de cálculo no es suficiente. Y quedó demostrado en la clase previa cuando yo trataba de abrir 3 ventanas con el zoom a la vez. Entonces los procesadores viejos no le dan la nafta para aguantar los niveles que nosotros ahora estamos exigiendo de cómputo, por ejemplo, en cuanto a audio, video, que eso requiere mucha capacidad de procesamiento. Entonces la obsolescencia en hardware es un poco eso que les acabo de decir. Los procesadores no dan abasto. ¿Tá? Después hay otro factor externo a la organización que puede motivarnos a nosotros a llevarnos a cambiar de sistema o a generar uno nuevo, que es el estado de los proveedores. Por lo general, cuando las empresas se vinculan con un determinado proveedor, en este caso me refiero a proveedores que van a otorgar un servicio en forma sucesiva por el tiempo. O sea, no es que te entrego una escalera, te la vendí, me fui. No. Es un proveedor que permanentemente va a estar ofreciendo un producto o servicio en forma continua a la organización. Y que este producto o servicio tiene características tales que es un ingrediente importante dentro de la cadena de valor de la organización. El proveedor, nosotros damos por sentado que va a estar en primer lugar. Y en segundo, que las condiciones de comercialización, tanto sean cantidad, calidad y precio del producto o servicio que estamos recibiendo, lo vamos a tener en forma adecuada. Bueno, tengo novedades para ustedes. La realidad es muy otra. Los proveedores se caen.
los proveedores dejan de existir, las empresas dejan de existir, y a veces les va bien, y igual, aunque les vaya bien, dejan de trabajar por motivos propios internos. Así que puede ser un problema, entonces, la falta de proveedores adecuados para determinados bienes o servicios. En el caso de los sistemas de información, y más en el mundo actual, donde nosotros tendemos a usar sistemas que se compra se paga por uso, ya lo vamos a ver, la falta de un determinado proveedor puede generar un problema importante para la organización. Esto es una cosa buena y mala, las dos cosas, ¿no? Es como todo, pero en el caso específico que nos estamos planteando, estamos analizando la circunstancia en la cual nosotros tenemos que enfrentar un cambio de sistema o la creación de uno nuevo a través de un factor externo. Así que los distintos factores externos que pueden llevarnos a eso, como dije, pueden ser los legales, la competencia, los factores tecnológicos o los mismos proveedores. ¿Quieren hacer algún comentario de esto? Bueno. Yo por lo menos no. No te escuché, me lo perdí. No, yo no tenía ningún comentario. Está, bien. Bueno, vamos arriba, seguimos entonces. Como vimos entonces, vimos cuáles eran los factores externos que nos motivaban a generar un nuevo sistema. Ahora veamos los factores internos, porque pasan cosas dentro de la organización también. Las cosas que pueden pasar dentro de la organización que nos lleven a cambiar el sistema, esencialmente todas son cambios de procesos. De una manera o de otra son cambios en los procesos. O sea que los procesos cambian la manera de hacer las cosas. Yo recién les planteaba el caso de la necesidad de incorporar vendedores en el proceso de comercialización, o la necesidad de incorporar un canal de ventas web también. Hoy día, ¿no? O sea, las ventas online es un canal sustantivo dentro de las distintas empresas, como forma de llegar a los clientes. Hay empresas que solo venden online y tienen depósitos de despacho, y incluso, bueno, Amazon se especializó en esto, ¿no? Se especializó en la venta y distribución de productos por la web. Cambió realmente toda la logística. Y bueno, ahora, a raíz de la pandemia, estoy seguro que se están dando pautas de consumo y pautas de compra por parte de la gente, que se van incorporando de una forma mucho más rápida de lo que venían siendo. Entonces, esto implica cambios en los procesos de la organización. Cada vez que hay un cambio en un proceso, ese cambio en el proceso implica cambios en sus claves. Cuando me refiero a claves, me refiero a claves, a sus llaves de medida, o sea, cuáles son los índices que nosotros utilizamos para medir si un proceso está funcionando en un régimen adecuado o no. Si hay un cambio en un proceso, cambia un índice. Si cambia un índice, significa que cambia nuestro sistema de información. Y puede llegar a cambiar a tal punto que nos obligue a generar capturas de datos nuevos. Todo esto ocurre a raíz de un cambio de un proceso. O sea, es una cadena. Entonces, el fin de la cadena es un requerimiento nuevo para el sistema. Por eso es una fuente de generación de ideas o de origen a nuevos sistemas, todo lo que hace a los cambios en los procesos, ¿no? Después la segunda parte que hace referencia acá, que ya dice, también niveles de operación insuficiente. Esto significa, a ver, lo mismo, niveles de operación insuficiente es un subconjunto de procesos que están trabajando en forma incorrecta.
Entonces, de todos los procesos, aquellos procesos que no están operando en los niveles adecuados están en nivel de operación insuficiente. El nivel de operación insuficiente, ¿qué significa? Que trae problemas de costos. Como les decía, si la fábrica de pasta demora 10 minutos en entregar los ravioles y la otra demora 45, el nivel de servicio no es el mismo para los clientes. Después puede haber fallas que estén ocurriendo, porque están trabajando apurados y entonces se asignan mal los recursos trabajan apurados, por el trabajar apurado genera errores, no hay niveles de control suficientes, bueno, en fin, un sinnúmero de situaciones que al fin y al cabo nos obligan a reanalizar los procesos que estamos llevando a cabo y por lo tanto ese análisis nos conlleva nuevos indicadores y esos nuevos indicadores nos obligan a tener modificaciones en los requerimientos de nuestro sistema de información. Bueno, todo esto nos va a llevar a tomar decisiones específicas con respecto al nuevo sistema. O sea, evidentemente, tenemos una circunstancia, la que sea, interna, externa, del sabor que ustedes quieran, en las que vimos recién, que nos lleva a cambios en los requerimientos funcionales. Eso a nosotros nos dice, bueno, tenemos una lista de requerimientos que tenemos que cumplir. Los requerimientos son el A, el B, el C, D. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es una determinada funcionalidad que tiene que ser llevada a cabo por el sistema. Por lo general, lo que hace esa funcionalidad es atender una demanda de un proceso determinado. Bien, tenemos esa lista. Y ahí viene la etapa en la cual nosotros tenemos que resolver cómo vamos a incorporar un nuevo sistema a la organización. Que atienda esa idea, o atienda la idea que ya está transformada en una lista de requerimientos funcionales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esencialmente hay tres maneras de resolver esta situación. La primera es comprar a un tercero un sistema. La segunda es construir un sistema. Y la tercera es usar un sistema y pagar por el uso de un sistema. De estas tres maneras, de alguna de estas tres maneras, o de una mezcla de ellas, es que nosotros vamos a resolver el problema de las funcionalidades que no estábamos satisfaciendo adecuadamente y que hicimos la lista previa, ¿no? Acá entonces se les plantea a ustedes un pequeño esquemita donde tienen la opción de compra y la opción de solución propia. Fíjense que en un primer nivel hay una definición de requerimientos funcionales y técnicos principales, que es lo que yo les acabo de decir, la listita de la idea. Esto es la distinta de los requerimientos de lo que tiene que hacer el sistema, que es común, tanto sea para la compra como para la solución propia, o para el uso, que ahí no está indicado, ¿no? Pero es común a cualquiera de ellas. Y a continuación pasan cosas. En el caso de la compra, nosotros lo que elaboramos es un pliego de condiciones para que los sistemas que nos sean ofrecidos cumplan los requerimientos que nosotros estamos planteándonos antes. Eso en el caso de la compra. Y en el caso de la solución propia, lo que vamos a hacer es trabajar en la etapa de diseño. Cómo diseñar todas las características del nuevo sistema que nosotros vamos a incorporar a la organización, ¿no? Bien. La otra opción es la modalidad SaaS, o sea, la de uso. Eso es muy, muy, muy actual. O sea, en este momento las principales empresas del mundo vinculadas a tecnología, sus principales canales de venta de negocios están orientados justamente a la venta de servicios.
Amazon, a través de todo lo que son sus servicios web, lo mismo Google y lo mismo Microsoft con todo lo que es Azure, que es todas sus ofertas de servicios en la nube. Entonces, ellos lo que están tratando es de generar un gran paquete de servicios múltiples en la nube y que los usuarios usen sus sistemas directamente en la nube y no desarrollen sistemas propios y no instalen sistemas propios. O sea que esa es la nueva modalidad de uso y de venta de la tecnología hoy día, ¿no? Bien. A ver, preguntas para ustedes. ¿Qué les parece mejor? ¿Comprar, construir, usar? A ver, ¿qué opiniones? Digan algo al respecto. ¿Qué les parece? Para mí depende de los trabajadores que tengas en sistema, si realmente están capacitados para crear uno, porque si pueden y la empresa tiene los recursos para, te conviene crearlo porque lo haces según tu necesidad. Porque el tema de la compra, después tenés que ver que condicionarlo para que quede pronto y ahí tenés otros gastos y así. Bien, ¿algún otro comentario? A ver ahí en el chat que tengo. Para Santiago depende de los procesos. ¿Algún otro? Bueno. A ver. Primero, comprar o construir. ¿Qué dilema? Bueno, no es un tal dilema, la verdad no es tal dilema. Nosotros tenemos una lista de requerimientos que nos planteamos por ahí. Ah, por ahí viene Leonardo, sí, exactamente. Nosotros tenemos una lista de requerimientos que son los que nos planteamos. Esos requerimientos son bastante específicos y están vinculados a nuestros procesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros trabajamos en una organización cuya forma de actuar y los procesos que lleva a cabo son bastante estándares, a ver, el proceso de compra en una fábrica de pastas es el mismo en toda la fábrica de pastas. Lo mismo va a ser el proceso de venta. Entonces, lo mismo va a ser la contabilidad y la gestión financiera. Por lo general, cuando estamos ante situaciones de esas, la industria ya ha elaborado paquetes o software con un conjunto de funcionalidades que cubren la gran mayoría de los requerimientos que nos planteamos. Entonces, nosotros nos hicimos una lista. Si de esa lista tenemos una herramienta que nos satisface el 95% de nuestras pretensiones, estamos muy cerca de lograr el objetivo de cubrir la totalidad de las pretensiones y requerimientos. En esas circunstancias, tal vez sea conveniente la compra, sabiendo de que el roadmap del producto que estamos comprando es un producto de carácter continuo y de que el proveedor nos asegura la continuidad en el tiempo. Entonces, eso a nosotros nos asegura que ganar tiempo, porque nosotros en la compra lo que hacemos es, compramos un producto que lo instalamos y rápidamente empezamos a operar. ¿Tiene un costo financiero? Sí, lo tiene, de la misma manera que tiene el desarrollo. ¿Tiene un costo financiero mayor? Y tal vez lo tenga porque requiere mayor nivel de fondos a desembolsar rápidamente con respecto a la circunstancia del desarrollo que
como requiere tiempo, uno va alargando los fondos de agoteo. Pero lo más importante acá es que se satisfacen la mayoría de los requerimientos. El resto de las cosas se pueden llegar a acomodar, vamos a decirlo así, y podemos salir andando. Esto es una evaluación que ustedes tienen que hacer en cada caso, no hay una respuesta general. Yo les estoy transmitiendo mi experiencia, y mi experiencia específicamente es esa. Ahora, ¿esto quiere decir que siempre hay que comprar? No, no quiere decir que siempre hay que comprar. Porque muchas veces, aunque se satisfagan la mayoría de los requerimientos, como les dije ahora, hay algún requerimiento que también lo necesito, sí o sí, y que sin embargo el proveedor no me lo va a dar. Porque ya me dice que él no va a hacer nada y directamente no va a incorporar nada de lo que no esté en los requerimientos que ya estén cubiertos. Por lo tanto, yo voy a tener que resolver esa circunstancia. Y a veces eso es imposible. Entonces me lleva a elegir otra opción. Otra opción puede ser comprar otro producto, o si no hay otro, no voy a tener más remedio que encarar el desarrollo. No me queda alternativa. Entonces, quien marca la cancha acá son los requerimientos. Los requerimientos son los que determinan hasta dónde puedo comprar un producto o lo debo satisfacer. El ejemplo más claro en el cual yo tengo que desarrollar mi propio producto es cuando no hay ningún producto en plaza que satisfaga ningún requerimiento mío. Por ejemplo, el sistema de facturación electrónica que diseñó la Dirección General Impositiva. Es un sistema único en el mundo que tiene características similares a las de otros países, pero que es propio. Entonces, lo que hizo fue desarrollarlo la Dirección General Impositiva. No se lo compró a nadie, o sea, no compró la programación, quiere decir, pero en los hechos tuvo que salir a construirlo. Lo que compró fue la compra de la construcción. Pero no compró uno hecho, que ya estaba hecho en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque las características de los requerimientos que se planteaban eran únicas, no había otro. Entonces, esa es una clara diferenciación. Si yo tengo sistemas donde la mayoría de los requerimientos están cubiertos por lo que satisface la industria, es muy probablemente que yo termine comprando uno. Y si yo tengo sistemas en los cuales no se satisfacen ninguno de los requerimientos, sino que solamente alguno de los requerimientos que tengo yo, entonces lo más probable es que yo lo termine desarrollando. Esa es una gran definición y quiero que ustedes lo tengan bien presente y que me aseguren de que lo entendieron. O sea, acá quien marca la cancha, vuelvo a repetir, son los requerimientos. Los requerimientos determinan si yo debo construir o debo, de alguna manera, o si puedo comprar. Cuando se habla de uso de software, o sea, contratar el uso del software tiene un conjunto de ventajas, ya lo vamos a ver. La ventaja más importante es que yo pago por el servicio y me olvido del resto. El tema, estamos en lo mismo. Por lo general, las ofertas de software están dadas por lo que ofrece el proveedor. Y la incorporación de atención de requerimientos propios de una determinada organización pueden estar limitados. O sea, capaz que el proveedor dice, no, yo esto no te lo voy a hacer. Capaz que lo agrego para la nueva versión, pero yo para ahora a ti no te lo voy a hacer. Directamente no te lo voy a hacer. ¿Tá? Entonces, esta definición, entonces, primero que nada es una definición que pasa por los requerimientos. Segundo, no es una definición de plata, ni de tipo de tecnología. Digo, esencialmente, bueno, esto va a influir después, estas decisiones influyen después, pero lo más relevante es si lo que voy a incorporar va a resolver lo que necesito. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió, sí.
Bueno, muy bien. Vamos arriba entonces. Los costos de los sistemas, bueno, vamos a ver un poquito más adelante qué significan los costos de los sistemas. El costo del sistema, ahora es un adelanto lo que les voy a decir. El costo del sistema no es la plata que yo desembolso cuando pago la licencia. Esto es una parte de los costos. La mayor parte de los costos viene después. O sea que la mayor parte de los costos ocurren durante el uso de un sistema determinado. Esto viene al caso porque hay muchos sistemas que están basados en el concepto de open source, o sea, código abierto, que tienen cero costo de licencia. O sea, esto quiere decir que cuando yo empiezo a usarlo no pago nada. En el momento que lo instalo yo no pago nada. Pero el asunto viene después, que es, yo empiezo a usarlo pero necesito modificarlo, o se plantea un problema y cómo se corrige. Entonces, estas cosas a mí me llevan a demandar a un técnico especializado en la herramienta esa, y ahí es donde empezamos a desembolsar plata. Entonces, el costo de un determinado sistema, primero no es la plata que se desembolsa inicialmente, ese es un error conceptual muy grave, realmente es muy importante y muy grave pensar que el costo está dado por la plata que se desembolsa. Que hay que considerar todos los costos asociados al sistema. Y otro de los costos que es muy relevante a la hora de considerar el sistema es los costos de implantación. A mí me ha tocado estudiar circunstancias para incorporar nuevos software en determinados lugares, y el costo de entrada del sistema, o sea, el que sería el costo de la licencia para el derecho de uso, si este costo valía el 40%, el otro 60% estaba constituido por consultorías que se hacían en forma previa a la implantación para decir cómo se iba a implantar, y el resto por el costo de la implantación del sistema. O sea, les estoy diciendo que el sistema valía, si el sistema valía 100, el costo de consultoría y de implantación salía 150. O sea, 60 con respecto a 40 es una vez y media. Así que el asunto de los costos a la hora de la evaluación de la incorporación de un sistema hay que medirlo con mucho cuidado. Y cuando se habla de la rentabilidad de un sistema, es otra cosa, no es el costo, sino que es el resultado de operación obtenido por poner en marcha el sistema. Ahí nos vamos a encontrar con problemas muy importantes a la hora de determinar qué ingresos tenemos por la implementación de un determinado sistema. Porque si yo ya les estuve mostrando que es muy fácil omitir costos, pero se pueden llegar a hacer un listado completo de ellos igual, o muy completo, es muy difícil establecer los ingresos de un sistema. Decir, bueno, si nosotros incorporamos este sistema, el resultado económico, financiero que vamos a tener de este sistema va a ser este. Porque muchas veces es muy difícil medir de qué manera es que estamos obteniendo un beneficio económico por la incorporación de un sistema. ¿Cómo se hace esta medición?
Bueno, esta medición se logra a través de el efecto indirecto del cambio en el proceso. O sea, el sistema por lo general permite que un proceso sea realizado de una manera diferente. Si el sistema no está, ese cambio no se puede dar. Entonces, el sistema se vuelve una parte sustantiva para que el proceso actúe opere bajo la nueva forma. Cuando el proceso opera de la nueva forma, se puede medir con absoluta certeza los niveles de eficiencia que se logran con respecto a la forma que operaba anteriormente. Y en esa diferencia de medición nosotros podemos traducirlo en términos económico-financieros. Esa parte puede ser adjudicable en un todo o en una parte al sistema que nosotros estamos incorporando. Y por ahí empezamos a tener ingresos provenientes de la incorporación de un sistema a la organización. ¿Entendieron esta parte? ¿O hay alguna duda de esto que dije al final? Profesor, una duda. Si vos al momento de implementar un sistema no te queda otro remedio, trataste de ubicar al empleado en otro área y no pudiste y tenés que despedirlo, ¿el desembolso de dinero también forma parte del costo por implementar el sistema? Qué duro lo que me estás planteando, ¿eh? Justo me surgió, dije capaz que forma o no, por eso te preguntaba. Sí, o sea, en los hechos podés llegar a incorporarlo desde el punto de vista cuantitativo, pero la verdad, esto es una circunstancia que yo se los recomiendo de la siguiente manera. Estamos en un proceso de cambio tecnológico. El proceso de cambio tecnológico implica cambios en las formas de trabajo. Esos cambios en la forma de trabajo implica que tareas que se llevaban a cabo por personas dejen de ser llevadas de realizarse por personas. Esas personas no tienen por qué salir de la empresa, pueden hacer otras cosas. Esas personas de repente no pueden hacer otras cosas porque no tienen las capacidades, perfecto. La empresa debería tratar de facilitar el ayornamiento de las personas para que puedan hacer esas otras tareas. Después, bueno, está en la empresa, ¿no? Pero yo soy de los que considera que estos cambios son situaciones de que se tienen que ir dando en el tiempo y la violencia en el cambio lo que trae son problemas graves. Entonces, hay veces que hay que considerar, bueno, muchas cosas, pero la característica de la organización ni que hablar, y cómo es la cultura interna y el estado de ánimo interno, porque una medida de este tipo muchas veces impacta en los demás y genera rendimientos negativos en el resto de la barra, ¿no? Así que es bravo de tomar. Entonces, yo en general lo que me planteo es si los procesos evidentemente van a sustituir a las personas tienen la capacidad de recapacitar, o sea, tienen la habilidad de recapacitarse, hay que lograr que las personas se recapaciten. Si no se pueden recolocar dentro de la empresa puede hacer esfuerzos para que se incorporen a otras empresas o otras tareas, o sea, facilitar esa transición. Eso no es menor, o sea, yo creo que hace a la circunstancia y al que la gente está empezando a considerar a las empresas también por cómo trata sus recursos humanos. De última, los recursos humanos son en muchos casos un talento sustantivo y básico dentro de las organizaciones. Entonces, el ejemplo que tú planteabas del despido, sí, es un costo a tener presente dentro de los costos asociados a la incorporación de un nuevo sistema. Sin lugar a dudas, o sea, si nosotros suprimimos cargos por procesos anteriores y porque se incorpora un nuevo sistema, esta salida
el costo que yo debo pagar por esa supresión de un cargo es parte de asignable a... Si tenemos una asignación de costo por actividad, sería un costo asignable a la actividad de sistemas. Y en el caso de no despedirlos, pero pagarles una capacitación para que puedan trabajar en otra área con el sistema, también entran. Bueno, ahí no tenés el costo. Si no lo despedís, no tenés el costo. Directamente no lo tenés el costo. O sea, tenés el costo de la capacitación, pero ya ahí entras en otra etapa porque pensalo de la siguiente manera. Tú trabajás en una empresa ahora y la empresa valora el talento y valora también la creatividad que aportan sus recursos humanos en la mejora de los procesos. Entonces, tiene una filosofía y una política de capacitación que ayude a las personas a incorporar los conocimientos que tengan en los procesos de la empresa. Esto ocurre, hay muchas empresas que lo hacen y facilitan la capacitación de sus funcionarios. Por ejemplo, financian becas y permiten que las empresas que las personas vayan a capacitarse fuera, incluso y le financian una parte. Te hacen firmar un acuerdo que te dice, bueno, vos te vas, estudiás 6 meses afuera y después a la vuelta tenés que estar 4 años acá trabajando. Y si no estás 4 años trabajando, me tenés que pagar una parte de la plata que te di para ayudarte a irte, ¿no? Cosas de este tipo. Pero en los hechos ocurren estas circunstancias por la buena. O sea, en este tipo de modalidades, esos no son gastos, son inversión, porque las empresas lo que piensan es, no, yo invierto en esta persona después me va a ayudar a mí a mejorar los procesos y eso redunda en mejoras de eficiencia y por lo tanto en resultados para la empresa. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Bueno. Todo se cruza con todo y la tecnología es algo que permanentemente está incidiendo en las distintas áreas, así que vamos a seguir conversando situaciones de estas. Bueno, entonces, vimos toda la etapa de la idea, lo que significa, de dónde surge, cuáles son los principales factores que llevan a generar una nueva idea, un nuevo requerimiento. Una vez que tenemos los requerimientos, vimos cuáles son las distintas maneras de poder abordar la nueva situación de un nuevo sistema. Y ahora pasamos a la etapa siguiente. La etapa siguiente es la etapa del diseño. ¿Qué pasa? Esta etapa del diseño está dada para los casos en que la empresa desarrolla el sistema. Porque en el caso de que la empresa lo compre, bueno, ahí tendríamos que estar en la etapa tendríamos que pasar en la etapa de compra. O sea, ya definimos todos los requerimientos, todos cuáles son, definimos que la gran mayoría de los requerimientos están en los sistemas estándar del mercado, entonces, como decía por acá, aquí estaba se elabora el pliego de condiciones y empieza todo lo que es el proceso de compra para la incorporación de un nuevo sistema. De esto podemos hablar también, a ver si... Si vamos a hablar un poquito de la compra, antes de entrar en la etapa de diseño, porque la etapa de diseño, construcción y todo esto es, bueno, muy bien, ya decidimos que lo hacemos nosotros, ¿me entendieron? Entonces, las etapas siguientes, o sea, las 3 etapas siguientes, diseño, construcción, estas dos son etapas que están vinculadas únicamente a los casos en que lo desarrollamos nosotros del sistema. Vamos a hablar de la compra, que es una etapa previa, entonces, a la implantación que sí es común a los dos tipos. O sea, la implantación se hace después que se compró o después que se construyó el sistema. Así que entonces vamos a hablar de un poquito más de la compra. Como les dije, para poder llegar a la compra es imprescindible tener la lista de requerimientos. La lista de requerimientos es sustantiva y nos determina qué es lo que vamos a incorporar. A partir de esa lista de requerimientos,
nosotros ya, de los mismos requerimientos nos surgen qué es lo que le vamos a pedir a los proveedores. O sea, ya vamos a pedir, nosotros queremos un sistema que sea alto, que viva en Flores, que se transporte en ómnibus y que sea menor de 30 años. Persona en este caso en vez de sistema. Bueno, entonces todas aquellas situaciones que cumplen con estos requerimientos son candidatos a que nosotros los incorporemos. Esto que les estoy contando, nosotros lo vamos a ver más adelante en un capítulo que se llama Evaluación de paquetes contables, que lo que trata es de darles a ustedes un conjunto de herramientas para que en forma objetiva puedan evaluar un paquete y decir, incorporo este paquete o aquel otro. Es lo mismo, o sea que más adelante van a estudiar el proceso de la compra en la evaluación de los paquetes contables. Entonces, primero, determinar los requerimientos. Segundo, establecer las condiciones que le vamos a exigir a los proveedores. Tercero, una vez establecidas las condiciones, evaluar las propuestas que nos hacen. Esto quiere decir hacer un testing, que es lo que van a hacer ahora. Ustedes van a hacer un testing en la práctica 2. Ustedes van a evaluar en base a un determinado criterio, por ejemplo, un conjunto de transacciones que incorporen. O sea, van a evaluar el funcionamiento que realmente responda a las características funcionales que nos estamos planteando. Bueno, cuarto, establecer otro tipo de características que sean sustantivas, como por ejemplo características de los proveedores, características financieras de ellos, tipo de forma de negocios, porque capaz que hay un proveedor que tiene una solución maravillosa, pero se va de punta con nuestra manera organizativa de forma de gestión, y no puede ser. Entonces, esto hace a que este tipo de situaciones nosotros las consideremos en esta fase, ¿no? Y una vez que está todo esto definido, bueno, habrá que definir si hay capacidad de llevarlo a cabo, ¿no? Esto es, si nosotros tenemos capacidades operativas, técnicas y financieras que nos digan que realmente podemos incorporar el sistema que estamos hablando. Y bueno, definido esto, después viene sí la parte de se cierra formalmente, que esto implica la documentación legal, etcétera, y a partir de ahí pasaríamos a la etapa de implantación, que es, como yo les decía recién, 2 etapas después de el diseño y la construcción de sistemas, que es lo que estamos, son las etapas que vienen a continuación. ¿Se entendió en principio las características generales de la compra? Como decía alguien por ahí, el que calla otorga. Bueno, bien. Vimos entonces la etapa 1, vamos a pasar a la etapa 2, que es la etapa del diseño. Bien, en la etapa del diseño, como en la mayoría de las circunstancias que nosotros encaramos un aspecto relevante, lo primero que hacemos es pensar o planificar de qué forma lo vamos a hacer. La planificación es una herramienta sustantiva dentro del proceso de gestión y es la que nos da la pauta y nos va a permitir evaluar si estamos en el rango de lo que esperábamos a la hora de la gestión después que empecemos a hacer las cosas. En el caso del sistema es lo mismo. Nosotros debemos planificar el sistema. Y planificar significa prearmarlo, y el prearmado significa diseñarlo. Diseñar un sistema es
tiene una similitud bastante relevante que se puede establecer como la de diseñar un inmueble. Cuando ustedes diseñan un inmueble, lo que hacen es construyen un plano, diseñan un plano del inmueble con todas sus características, y después ese plano que lo escriben con determinadas formalidades, esas formalidades están dadas de acuerdo a cómo se tiene que dibujar un plano, y qué tiene que incorporarse en el plano, ¿para qué? Para que un arquitecto o un constructor cualquiera lo pueda leer. Y eso está dado así en cualquier parte del mundo, porque hoy en día ustedes le dan un documento de esas características a cualquier profesional en cualquier parte del mundo, y como son estándares de documentación, ellos son capaces de interpretarlos, leerlos, y a partir de ahí ejecutar la construcción del estándar que ustedes le están dando, ¿no? De hecho, hay herramientas específicas para la construcción de este tipo de cosas. Por ejemplo, los sistemas CAD, que permiten la elaboración de planos con distintas capas. Y ahora hay otros sistemas que incluyen definiciones precisas de materiales, como tipos de bloques, distintos tipos de materiales internos que van incorporados dentro de las edificaciones. Como verán, es todo un modelado que se hace en forma previa a empezar a la construcción. Y ese modelado puede ir de una forma bastante básica, en el cual se dibuja, vamos a decir, los volúmenes y en todo caso los planos, los cortes horizontales y verticales de un determinado inmueble, o puede ir a situaciones mucho más complejas, incluso terminando en video 3D, con detalles hasta de los muebles, de cómo es que va a quedar el inmueble en cuestión. Bueno, esto que yo les estoy planteando ahora, se los estoy ejemplificando para que tengan presente que de la misma manera que se hace un plano para la construcción de un inmueble, se hacen planos para la construcción de sistemas de información. Y esos planos, como estoy diciendo ahora, en ese nivel de similitud, tienen un grado de detalle tal que permite a cualquier profesional de cualquier parte del mundo elaborar el sistema con las condiciones y características que nosotros requerimos. Bueno, vamos a ir quedando por acá hoy. Quería saber si entendieron de alguna manera esta última parte que empecé a desarrollar. ¿Alguna señal de vida? Bueno, muy bien. Bueno, vayan poniéndose las pilas para la práctica que viene, vayan juntando dudas, a ver si la semana que viene, que tenemos 2 días, traten de juntarlas el fin de semana, si pueden ir trabajando, ahora ya tienen los grupos armados, tienen los espacios de trabajo, así que ármense de dudas, y yo espero el lunes que muchas preguntas de ustedes respecto a la práctica. Y ahora con la tecnología nueva, les prometo que a la brevedad les voy a estar subiendo los videos de las clases que no están. ¿Estamos? Bueno, que pasen lindo. Gracias, profe. Chau.